Intro rápido. Les voy a comentar dos cositas. Nunca he jugado Final Fantasy Freddy. La comunidad lo recomendó, pero antes de que lo jugaran querían que reaccionara a la trilogía. Por eso este video. Mañana tiene la segunda parte. Y mañana también a las 6:30 hora española haré directo jugando Final Fantasy Freddy por primera vez. No se lo pierdan, los dejo con el video. The Five Nights at Freddy's. Ok. Llamado William Afton nace, creciendo en un hogar sin cariño y sin encontrar refugio en la sociedad. Durante la mayor parte de su tiempo tuvo una vida miserable, llena de abusos y destratos que, como no podrían ser de otra forma, terminaron por crear una persona trastornada. Normal. Un comportamiento que al pasar los años no se notaba en su aspecto físico. De hecho, siempre se lo veía como una persona normal y simpática, de apariencia algo descuidada, robusta y con una fuerza mayor a la media. Quizás por su inteligencia a la hora de hacer dinero o simplemente por talento, Afton, con el correr de los años, logra fundar su propia empresa. Oh, eso está increíble. Robotics. Opa. Pero como a este empresario no le gusta perder el tiempo, encuentra el amor rápidamente en una mujer con la cual tienen a su primer hijo Michael y a su segundo hijo Crying Child. Con el tiempo conocería a un joven creativo, un artista, llamado Henry Emily, quien, a diferencia de la apariencia normal y actitudes de Afton, Henry era mucho más raro. No solo porque parecía ser alguien que siempre estaba despistado en su día a día, sino porque sus actitudes sombrías y antisociales no daban la mejor impresión que uno puede tener de una persona. Pero eso no quita en absoluto que haya sido uno de los hombres más inteligentes con el cual Afton se haya topado en toda su vida. Es por eso que estrechan sus manos, las sacuden como buenos amigos y así es como juntos abren Fredbear Family Dinner. Un hermoso restaurante familiar con el cual todos estarían encantados teniendo un éxito relativo. Y quien estaba teniendo éxito, pero en otras cuestiones, era William, ya que para 1980 nacería su pequeña bebé Elizabeth. Bueno, a ver, en realidad no se sabe si es al 100% 1980, pero es entre 1979 a 1980. ¡Ah! ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, tampoco hay una diferencia. Closet se nos menciona que la niña ingresó al jardín de infantes y la edad mínima en Estados Unidos para ingresar a estos lugares es de 5 a 6 años. Por lo que si sabemos que Elizabeth murió en 1985, ya vamos a llegar ahí, no se preocupen, solamente hay que restar la edad mínima de ingreso y nos da la fecha de su nacimiento, entre 1979 a 1980. Pero sigamos, por esos años ¿tiene sentido? es cuando nace Elizabeth, la tercer hija de Afton. Y se estarán preguntando, ¿Henry tenía una familia? Bueno, sí, Henry está casado con una mujer y tiene dos hijos gemelos, Charlotte y Sammy, quienes nacieron un 13 de mayo de 1980. Como se imaginarán, los 80 fueron épocas ocupadas, no solo en cuanto a hijos y familias y cosas del estilo, sino que es en ese momento cuando Henry diseña los animatrónicos de resortes híbridos, unos robots que funcionaban de dos formas, siendo tanto animatrónicos como trajes en los que podía caber una persona, los famosos Springlocks. Es así como aparecen Fredbear y Spring Bonnie. Pero, ¿por qué detenerse ahí? Así es como en 1983, Henry, con la experiencia adquirida a partir de los trajes Springlock para Fredbear Family Dinner y con el éxito del restaurante, decide avanzar y crear más animatrónicos, los íconos de una nueva franquicia: Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. Por eso, solo son esos cuatro. Deciden fundar Fazbear Entertainment, la compañía. Solo son esos cuatro. Dueña de una nueva cadena de pizzerías llamada Freddy Fazbear Pizza, y junto a este, una rama en la que estaba más especializado William, Fazbear Enterprise. ¿Qué es eso? Una división encargada de las operaciones económicas, como la compra de negocios, abrir nuevos restaurantes, y es a partir de ahí como logran abrir varios Freddys en diversas ciudades. Hay que admitirlo, 1983 fue un gran año para estos amigos. Pero hay mucho más. Quería mejorar un poquito más a los animatrónicos. Ya habían pasado de ser trajes híbridos a convertirse en robots al 100%. Ahora solo faltaba que estén vivos. William ya había visto lo que Henry era capaz de crear, y obsesionado en la búsqueda de darles vida, los amigos encuentran un camino en común. Henry le propone... Qué loco, ¿no? O sea,
tienen la capacidad de hacer animatrónicos, robots, y casi que les quieren dar vida y los están utilizando para colocarlos en un restaurante. Me crearon una empresa directamente de robotización. Pues estoy loco yo. Pone crear unos discos ilusorios para ahorrar trabajo. ¿Y qué es esto de ahorrar trabajo? ¿Qué es eso? Bueno, Sí. imagínense que eso de ponerle vida a robots no debe ser como una tarea muy sencillita que digamos. Por lo Bueno. que Henry dice una frase que explica más que 1000 palabras. ¿Por qué tratar de crear la ilusión de la vida si tu mente puede hacerlo por ti? Es ahí donde entran los discos ilusorios. Unos discos, como lo dice su muy creativo nombre, del tamaño de una moneda que emiten un sonido tan pero tan agudo que a menos que le prestes atención nunca lo vas a poder escuchar. Así, a través de sonidos subconscientes, el disco altera la realidad de las personas y produce cosas que nuestra mente interpreta que suceden cuando en realidad no hay nada. A eso ¿Qué? es a lo que Henry se refería con ahorrar trabajo. Pero en la casa de William, el temita ese de querer darle vida a objetos inanimados estaba siendo explorado sin querer por su propio hijo, Crying Child. ¿Y cómo es que un niño puede hacer algo tan complicado como eso? Bueno, en realidad es que no lo sabe. Crying Child es un niño que tiene mucho miedo a los animatrónicos, debido a que una vez en el restaurante malinterpretó lo que vio entre las sombras y desde entonces les tiene terror. Es por eso que en todo momento está triste, con miedo. Claro. Y siempre, al estar acompañado de su peluche favorito, comienza a literalmente traspasar estos sentimientos al juguete, causando lo que se conoce como agonía. William se percata de esto, y debido a que está obsesionado con la búsqueda de la inmortalidad, por las noches comienza Siendo fuerte, ¿no? Qué loco todo. Muy descabellado. Te explico con lo que mal interpretó. Pues está loco. No sé. O sea, están obsesionados con eso. Y cuando uno se obsesiona con algo, que lo termina consiguiendo. William era guardia y él era el encargado de ponerle los trajes a las personas. Ok. Ah. Eso fue lo que vio. Yo pienso que lo había matado metiéndolo ahí. Ah. Opa, opa, opa. Claro, por eso les tiene miedo. Continuamos. Gracias por la explicación. a llevar Es a el su mejor. hijo a una casa falsa diseñada únicamente para experimentar con él. No. No, 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 no. Pues es una obsesión, locura. ¿Cómo vas a llevar a tu propio hijo para torturarlo de esa manera? A tu propio hijo, no tortures a nadie, pero por Dios. ¿Y esa gente está loca? Que unado con la búsqueda de la inmortalidad, por las noches comienza a llevar a su hijo a una casa falsa diseñada únicamente para experimentar con él. Puh. Más que una casa falsa, un laboratorio. Así No. es como usando gas alucinógeno, discos ilusorios y varios maniquíes, crea a los Nightmares, los animatrónicos que terminarán por sellar el trauma del niño. No. Y mientras que Crying Child vivía todas estas pesadillas, William se lo pasará monitoreándolo desde sus oficinas subterráneas. No. No, 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 no. ¿Cómo le va a hacer eso al hijo? Ey, qué fuerte. Estudiando. Por supuesto que William lleva todo al siguiente nivel y es ahí cuando su hijo Michael se ve envuelto en la psicopatía de su padre y lo ayuda por el simple hecho de divertirse molestando a su hermanito, No. sin saber de los experimentos que Afton estaba tramando. Experimentos que llegan a tal punto que William, en el afán por seguir manipulando a su hijo, coloca un micrófono dentro del peluche, el cual lo usaría para irle diciendo frases que lo aterren aún más al niño. Y para cereza del postre, Sienta muy mal esto. en el día de cumpleaños de Crying Child reunió a sus amigos y dijo: hoy es un gran día para asustar a mi hermanito y ponerlo en la cabeza de un animatrónico, ¿no? Así es como se produce la mordida del 83. Sentimiento que lo presenciamos cuando Crying Child, dentro del hospital en estado de coma, logra escucharlo. ¿Puedes oírme? No sé si puedes escucharme. Lo siento.
Y sabemos que Crying Child tiene sus últimos momentos en un hospital por el sonido del monitor de presión cardíaca o incluso porque en la casa falsa nos encontramos con algunos objetos de hospital al lado de su cama. Al morir, su alma es enviada por el peluche al que tanto lloró a un plano espiritual, llamado el Flipside. Pero no se vuelvan locos, porque por más que tenga un nombre raro, es básicamente un limbo. Todos entienden lo que es un limbo, ¿no? Ahí es donde suceden los acontecimientos de Pero por eso no me volví loco. War, y que probablemente no retomemos hasta tiempo después. Solo recuerden lo último que le dice el peluche: tengo que juntarte. Una oración que conecta directo con Five Nights at Freddy's War, ya que es con esa misma frase que el juego comienza, dándonos a entender que la conexión entre el final de Five Nights at Freddy's 4 y el comienzo de Five Nights at Freddy's War es más cercana de lo que parece. Pero, ¿qué es lo que pasaba mientras en la Tierra? Bueno, con la muerte del niño, William reflexionaría sobre su vida y se retira al campo para vivir tranquilo, en paz, y eso nunca pasó. Porque tras la muerte de Crying Child, Afton redobla sus intenciones y decide experimentar con Michael. Claro, ya cogí al otro de títere también. ¿Cómo está el man? El man está fatal de la cabeza, parce. No, hombre. Se nos está escapando un detalle. Recuerden ¿Cuál? que había muerto un niño dentro del restaurante en medio de una fiesta de cumpleaños. Claro, la policía que hizo. Cuanto menos una polémica en la ciudad se generó, y los socios de Fredbear Family Dinner pudieron sobrellevar la situación diciendo de que en realidad el traje animatrónico no tuvo un mal funcionamiento y por eso le aplastó la cabeza al chico, sino que por culpa del joven Mike y su pequeña broma, fue eso lo que dio lugar al accidente. Y así Pero se libran. como la gente aún desconfiaba de este argumento, Henry, para evitar este tipo de críticas y recuperar la confianza de sus clientes en el restaurante, No. crea Security Todo mal, Puppet, todo mal. un animatrónico encargado de la seguridad de los niños. Y a ver, hay algo que no les conté sobre la relación de estos dos amigos. Y es que William siempre tuvo muchos celos de su compañero. Celos porque Henry era más capaz. Celos porque creó a los Springlocks, a los animatrónicos e incluso a Security Puppet. Y sabía perfectamente que todo lo podía hacer sin su ayuda. Afton no podía tolerar que su socio fuera más capaz que él. Y es por eso que luego de percatarse que el alma de Crying Child seguía por ahí, viva, decide utilizar a la hija de Henry como su nuevo sujeto de prueba. No. Es así como a finales de 1983, en lo que suponemos es octubre, durante una fiesta de Halloween dentro de Fredbear's, unos niños encierran a Security Puppet en su caja de regalo para que no pudiera salir, y en una pésima decisión echan a Charlotte del restaurante, dejándola indefensa frente a un William que aparece en su auto para concretar su primer asesinato. Para cuando Va, Security por Puppet Dios, logra salir qué fuerte es y esto. encuentra el cadáver de Charlotte, la abraza y así es como su alma se fusiona con el animatrónico, transformándose en Puppet. Este hecho hizo que la gente de la ciudad ya no confiara más en el local. Primero, Yo creo que era algo más suave, más tonto, por decirlo así. Pero está muy fuerte, parce. Que se meten con niños y todo. Y un viejo loco que está esperando con sus propios hijos. el niño mordido por un traje animatrónico y ahora una niña muerta en un callejón. Los clientes no encontraron la forma de creerles una vez más a los socios, y así es como cierra en 1983 Fredbear Family Dinner, un local que de familia ya no tenía nada. Para Henry, su hija lo era todo, por lo que entra en depresión. Sí. No puede creer lo sucedido, no sabe quién ha cometido el crimen y comienza a llorar meses sobre una muñeca de trapo que le había comprado a su hija hace un tiempo. Por lo que luego de mes tras mes de llorarle, abandonado por su esposa y su otro hijo, Henry, en un estado de completa locura, comienza a pensar que ella es Charlotte. Y el siguiente paso era lógico para una mente tan desgastada como la de este sujeto. Ella necesitaba crecer. Así, Henry decidió crear 4 versiones animatrónicas de distintas edades de su hija. Cada edad, una faceta de vida: infante, niña, adolescente y adulta, dándole Joder. comienzo a las Charlie Bots. Luego de esa primer Charlie,
vino la segunda. A ver. Esta sería un animatrónico con el cuerpo de una niña de unos 5 a 7 años, y quien reemplazará a la primera versión, que será reutilizada como un juguete de armario. Incluso esa primer Charliebot en el futuro será producida en masa por Fazbear Entertainment. Pero en el presente, Henry entendió que su nivel de locura era demasiado y empieza a tener breves momentos de baja cordura, Cayó en donde cuenta se que está loco. cuestionaba a sí mismo sobre si lo que hacía era lo correcto. El hombre morado. Y a ver, sé que puede parecer bastante aventurado decir que este de acá es el padre de Rory, porque hay miles de interpretaciones a este minijuego. Pero lo que sí podemos asegurar es que este no es William Afton en absoluto. Y por una simple razón, la huella que podemos encontrar coincide con el modelo del traje de Spring Bonnie. Por lo que si este es o no es el padre de Rory o es alguien más, es irrelevante. Lo que el minijuego quiere que tengamos en cuenta es cómo William secuestraba a los niños. Al final, Rory es encerrado en la misma casa falsa en donde alguna vez estuvo Crying Child para terminar siendo un experimento más de William. Pero a ver, pensemos que en algún momento Afton va a tener que dejar de hacer estos secuestros, ya que se veía muy expuesto a ellos. Recorrer kilómetros y kilómetros para secuestrar niños y encima salir de la comodidad del restaurante. Eso no parece ser muy inteligente. Y así, aprovechando el éxito que tuvo Freddy Fazbear Pizza, decide crear Circus Baby Pizza World, un nuevo restaurante donde veríamos cómo William desarrollaría a los animatrónicos Funtime bajo Afton Robotics. Funtime Freddy, Dora, Foxy, Circus Baby, entre otros, quienes tienen solo un objetivo, tal y como muestran sus planos: atrapar y seguir realizando experimentos en niños. Y recalco la palabra niños por dos razones. La primera es que Afton quiere seguir experimentando con el miedo de ellos para ver si logra dar vida a un objeto y así acercarse a obtener la inmortalidad. Y la segunda es porque un niño es mucho más fácil de engañar que un adulto, e incluso hasta es más fácil de esconder dentro de un animatrónico. La cuestión es que el plan de William falla de manera abrupta cuando, debido a una supuesta fuga de gas que iba a darle tiempo para poder agarrar a algún niño entre la confusión, es Elizabeth, a pesar de su padre haberle insistido en que no se acerque a Circus Baby bajo ningún concepto, quien se acerca y el animatrónico logra engañarla con un helado para luego suceder lo que todos imaginan. Debido a esto, Afton cancela el proyecto de Circus Baby y mantiene un perfil bajo durante un tiempo, por lo que decide ir a lo simple, a lo que siempre tuvo derecho: conseguir los niños dentro de la cadena de restaurantes que fundaron con Henry ya hacía unos años. Así, usando el traje de Spring Bonnie, es como consigue tener a sus 5 víctimas que tanto ansiaba. La primera fue Susie. Ella fue engañada por Afton debido a que él sabía que la niña hacía poco tiempo perdió a su perro, supuestamente debido a un choque automovilístico. Esto fue la excusa perfecta para decirle que él sabía dónde estaba su perro y Susie terminaría dentro de Chica. El segundo fue Henry Jr., un niño del cual no tenemos mucha más información más allá de que es quien posee a Bonnie. El tercero fue Gabriel, a quien le gustan mucho los videos con albóndiga y lo importante es que está metido dentro de Freddy. Como cuarto tenemos a Fritz Jr., del cual sabemos que tiene pecas y no mucho más, aparte de que está dentro de Foxy. Tú lo dijiste por ahí, que eran niños atrapados, ¿no? Qué mal todo. Por último, Cassidy, una niña con el cabello largo y negro, quien es la quinta asesinada por Afton y posee a Golden Freddy. Todos estos niños fueron puestos uno por uno en los distintos animatrónicos que podemos ver en el minijuego Give Gift, Give Life, donde Puppet salva las almas de cada uno de los niños colocándolas en un animatrónico. Esto comprueba la teoría de William y ahora logra confirmar al 100% lo que suponía desde la muerte de Elizabeth. Por supuesto que las alarmas en la ciudad habían sido encendidas y esto lo podemos ver en los diarios colgados en Freddy Fazbear Pizza, el lugar donde todos los hechos sucedieron.
Dentro de los diarios vemos que William está siendo investigado como posible culpable de los hechos, pero que al final, como se muestra en un monitor, nada fue probado en la corte, lo que dio lugar a que Afton quede libre sin ningún tipo de cargo. Se salió con la Pero suya. la franquicia de restaurantes no se salvó, y así es como todos los Freddys cierran definitivamente para 1985. Algo que ¿En los años no avanzan o a qué? William no le importaba mucho, y en la emoción por haber comprobado lo que tantos años y crímenes le habían tomado, asesina a un sexto niño del cual desconocemos cómo terminó con él, pero sí sabemos cómo es su rostro y su nombre: Andrew. Él es a quien Afton nunca debió matar y quien terminaría poseyendo a Golden Freddy junto con Cassidy. Pero bien es verdad que William tenía un problema de tener que lidiar con el espíritu de un niño que quería la venganza por culpa de todo el caos, maldad y agonía que fue provocando. Se le torcieron los papeles. El pelotero abandonado del restaurante No la matará a él. empieza a surgir una entidad la cual por el momento llamaremos Agony. Una Agony. fuerza caótica y oscura que se alimenta del sufrimiento. Afton, en su plan por seguir en búsqueda de la inmortalidad, decide llevarse parte del metal de los endoesqueletos animatrónicos con el fin de experimentar en sus oficinas. Ahí es como tras varias pruebas descubre el remanente, una sustancia que la podía obtener gracias al metal de los animatrónicos poseídos, casi como si el metal fuera una especie de conductor para esta sustancia, tal como el cobre lo es para la electricidad. Y por eso decide abrir Circus Baby Entertainment and Rental, un servicio de animatrónicos para eventos privados. Este lugar a partir de ahora va a funcionar como la base de operaciones de William, pero no por mucho tiempo, ya que si bien Afton nunca fue condenado, la policía le seguía sus pasos y es por eso que decide con urgencia irse del lugar para nunca más volver. Y para ser sinceros, lo hizo en un timing casi guionado, porque justo cuando Afton emprendía la huida, en ese mismo 1985, Agony, que recordemos es una criatura que se moviliza por el dolor y el sufrimiento, logra encontrar a la fuente perfecta que lo represente, a una de las Charlie Bots que Henry hace tiempo había abandonado, a la cuarta versión de Charlie, creando así un nuevo ser, uno que no tiene límite moral alguno, uno lleno de odio: Eleanor, quien de a poco iría causando muertes por donde caminara y depositando las almas de sus víctimas en las pelotas del pelotero del cual Agony surgió. Obvio que Henry nunca se enteró de esto. Hacía meses que había dejado a un lado todo lo que tuviera que ver con las Charlie Bots y permaneciendo lo más lejos posible. Se le torció el papel ahí. Para recordar a su antiguo negocio y a su ex socio. Por eso, en una decisión final, Henry decide cortar todo lazo con su anterior vida, vendiendo Fazbear Entertainment a un comprador. Pero no sin antes crear un sistema de reconocimiento facial para una nueva gama de animatrónicos, los Toys. Y una vez finalizado, pero hay un montón. Decide marcharse de la compañía. Con nuevos dueños, Fazbear Entertainment decide relanzar el negocio abriendo una nueva pizzería con animatrónicos mucho más amistosos, más coloridos, simpáticos y sobre todo infantiles. Unos que no le hagan recordar a las personas que en los locales anteriores habían metido la cabeza de un niño en un animatrónico para luego mandarlo al hospital. Así, y matarlo. Para 1987, el restaurante es abierto. Pero por supuesto las cosas nunca son fáciles. 87. William decide volver al escenario para entrar a trabajar como guardia de seguridad y seguir con su plan de asesinar niños. Pero siendo buscado aún por la policía, decide trabajar bajo un nuevo nombre: Dave Miller. Para ese entonces, William ya no era el hombre robusto que habíamos conocido en un principio. Su apariencia se había deteriorado, estaba más delgado, más pálido y con una expresión desagradable en su rostro. Dave sabía que el restaurante había colocado reconocimiento facial en los Toys como un método de confianza para darle más seguridad a los clientes y que no volviera a suceder lo de hace unos años. Por lo que tenía muy en claro que en cuanto pisara el lugar, las almas lo iban a reconocer. Es por eso que vacía una máscara de Freddy y la usa para sobrevivir durante toda la noche.
Ah, De igual forma, el reconocimiento facial, las tecnologías y herramientas innovadoras que implementaron los nuevos dueños no detuvieron el plan de William y logra asesinar otros 5 niños dentro del restaurante, siendo los que vemos en Save Them. ya una Provoca que masacre en la Eleanor sea atraída hijueputa. por toda esa agonía que William había causado y se manifieste a través de los Shadows. Y hablando de niños, ¿recuerdan a Jeremy Jr., el segundo niño y quien posee a Bonnie? Bueno, Ajá. su padre es Jeremy Fitzgerald, quien al ver que la investigación criminal de su hijo había quedado en la nada, él mismo decide empezar a investigar. Por lo que cuando este nuevo restaurante es abierto, Fitzgerald decide ponerse en modo detective y un 7 de noviembre de 1987 entra a trabajar como un guardia de seguridad. Todo con la intención de encontrar nuevas pistas sobre el crimen no resuelto. Y a decir verdad, este tipo nació para defenderse de los animatrónicos, porque logra sobrevivir a cada una de las 6 noches dentro del restaurante y es pasado al turno día. Y sí, lo sé. Si al final Fazbear había encontrado un empleado que era eficiente, no hacía desastres y lograba sobrevivir a los animatrónicos, ¿por qué lo cambian de turno? Bueno, eso es porque la empresa descubre que William Afton estaba haciéndose pasar por otra persona, causando los asesinatos que vimos en el minijuego Save Them y destruyendo a los animatrónicos Withered en un intento por conseguir más remanente. Un hecho que no sabemos debido a los diálogos que se mantienen entre Fungi, un empleado e instructor contratado por Fazbear Entertainment para darles consejos a los guardias de seguridad, y Jeremy en la sexta noche. Ya durante el turno día, Jeremy es atacado por Mangle destrozándole. Ya se dio cuenta que le está cambiando el nombre y me decía a la policía. Lo que hicieron fue cambiarle de turno. ¿Son cómplices? Parece que mierda, ¿no? Eso fue lo que entendí bien, ¿no, Bat? O sea que yo soy huevón y estoy perdido, más perdido que 10, ¿no? Pero yo lo que entendí es, se dieron cuenta que se cambió el nombre y en vez de avisar a la policía, se lo cambiaron de turno. Ah, para tenderle una trampa. ¿Qué trampa? ¿Por qué no llaman a la policía y se vea? Este mal parió, pues está aquí asesinando niños y... Lo importante es que para 1988 Reabren y reabren y reabren, matan y matan y matan. estaba nuevamente abierto, por lo que parecía que las cosas iban más o menos bien. Bueno, en realidad eso era por fuera, porque cuando nos adentramos un poco, los asesinatos seguían ocurriendo. Toda una mierda, No ¿no? sabemos cuántos guardias contrataron durante ese periodo, sí sabemos que Eleanor iba depositando sus almas dentro de las pelotas que luego iban al pelotero para seguir alimentándose de toda esa agonía. Fueron 5 años que Fazbear pudo salirse con la suya, teniendo muertos que lograban encubrir debido a que nadie nunca los encontraba. Pero para 1993, las cosas cambiarían. En esa fecha, debido a los fuertes rumores entre la gente de que nadie nunca debía trabajar como guardia de seguridad en ese restaurante, Fungi es quien toma el puesto solamente por una semana con el fin de grabar mensajes para los siguientes guardias y que a estos se les facilitará su tarea. El problema es que a partir de la 4ª noche, los animatrónicos se activan. Escucharía ruidos, se alarmaría, pero ya era demasiado tarde para él, quien en sus últimas palabras nos dice: para luego terminar la comunicación. O sea, ¿se dio cuenta de lo que había o qué? Puesto disponible otra vez. Y debido a la falta de dinero, sumado a la curiosidad de entrar al restaurante que alguna vez fue de su padre, Michael decide ingresar como guardia de seguridad. Ahí es cuando Fazbear le entrega el Security Logbook, el cual Mike le cambia muy apropiadamente el nombre a Survival Logbook, un libro que lo conservará durante años. Y para suerte, todo le sale bastante bien. Solo tuvo que seguir las indicaciones que Fungi llevó a grabar antes de su muerte y el chico logra sobrevivir 6 noches como guardia de seguridad. Vaya. Durante esos días, al quedarse dormido... Pinche, él recuerda que es el hijo de Williams.
Dormido en su trabajo, Ok. Mike tiene varias pesadillas producto de los experimentos que su padre hacía con él. Experimentos que no tuvieron resultados, pero sí que lo afectaron. Y Normal. así, durante Lo va a la afectar sí o séptima sí, noche de alguna u otra trabajo, forma. debido a una motivación propia, investigaría a los animatrónicos, pero al igual que Fritz Smith, al manipularlos hace que su mal olor se les pegue, y es por eso que el equipo de Fazbear se entera que ha estado tocando a los robots, por lo que es despedido, siendo el último guardia de seguridad que aquel restaurante vería. Ya que para ese Nada. 1993 ninguna otra empresa quiso comprar el local, y así es como Opa, Freddy Fazbear qué Pizza bien. terminaría cerrando el mismo año. Ah, ¿y recuerdan a Rory? Bueno, vayamos a 1995 a ver qué pasó con este chico. Uy, otra vez, me da Sabíamos, algo. hace 10 años atrás, cuando sucede supuestamente el minijuego Midnight Motorist, Sí. Rory es secuestrado por Afton y encerrado en la casa falsa para experimentar con él. Lo El sabemos ya. problema es que ocurrió un error inesperado, dando lugar a que Rory saliera de la simulación e intentara escapar recorriendo todo el subterráneo. Ahí es cuando descubre que todos estos años ha sido engañado, pero aún así, luego de escuchar una grabación que Afton había dejado en caso de que suceda algún error, logra convencer al chico de reactivar el gas alucinógeno para reiniciar el bucle una vez más. En ese mismo año, William se pone en contacto con Michael Todo mal. para que le haga el favor de que baje a lo que fue Circus Baby Entertainment and Rentals y busque a su hermana. O bueno, en realidad esa fue la excusa que usó William, ya que en realidad lo que quería era que su hijo vaya en búsqueda del remanente que tantos años le había costado y que por culpa de que no tenía más acceso a ese lugar desde que Henry había vendido todo a los nuevos dueños, decide mandar a Michael como un trabajador infiltrado bajo la excusa de buscar a su hermana Elizabeth. Y si bien este la termina encontrando, ella, junto con los animatrónicos Fontaine, se fusionan en uno solo y pasan a llamarse Ennard. Juntos, engañan a Mike para que sea herido por el Scooper, una máquina que inyecta el remanente en los animatrónicos, pero Mike, como no es uno, termina gravemente herido. Para su suerte, sobrevive a esta trampa, y así, con Ennard dentro suyo, es como todos logran escapar. Pero al poco tiempo de emprender la huida, el cuerpo de Michael no tolera los cambios que le produce el remanente, pudriéndole la piel, teniendo un caminar tosco e incluso transformando su cuerpo en color violeta. Al final, expulsa a los animatrónicos y muere. Pero una voz, la de su hermana, le repite una y otra vez que no morirá, lo que provoca que Mike reviva y comience una búsqueda de venganza por todo lo que le ha hecho su padre. Los años pasan, incluso la década también lo hace. Nadie todo lo que tiene pasó. novedades y todos se distancian. Michael se queda vigilando en aquel primer local abandonado de Freddy's por la llegada de su padre. William se esconde hasta nuevo aviso. Eleanor sigue depositando las almas en el pelotero, haciéndose más poderosa. Y Henry, nadie sabe dónde está Henry. La última vez que tuvimos noticias de todos fue aquel día que Mike revivió, pero desde ese momento hasta el 2015 nada había sucedido. Es así como en algún momento de ese año, William, sin su traje, entra al viejo restaurante con el fin de conseguir más remanente de los animatrónicos cuando Michael no se encontraba vigilando. Qué obsesión tan marica. A Eleanor, quien se manifiesta como Shadow Freddy y atrajo uno por uno a cada animatrónico para que William lo fuera destruyendo y así conseguir más remanente. Pero no sale mal. Y las almas aparecen dentro del restaurante para perseguir a William, alcanzándolo, y este, aterrorizado, se mete en el abandonado traje de Spring Bonnie para protegerse. Porque recuerden que las almas no logran reconocer cuando las personas están en un traje, igual a lo que ocurre cuando usas la cabeza de Freddy en Five Nights at Freddy's 2. Simplemente no te reconocen. Pero algo sale mal. Y el antiguo sistema de Springlocks que tenía el traje se activa, provocando que todas y cada una de las piezas de metal perforen su piel, terminando con su vida. Pero este es William, y todos sabemos que él siempre vuelve. Por eso, debido a que el metal es buen conductor de la agonía, William queda con vida atrapado en la sala segura como un muerto viviente durante 8 años.
8 años en donde queda preso de su ambición, pudriéndose en el traje que lo inició todo. Durante ese tiempo, El karma, caminaba como un zombie por ahí. el karma en su máximo esplendor. Qué locura. Uy, pero qué dolor, no, lo perforó por todo el cuerpo dentro de eso. Y quedó atrapado por 8 años. Ya lo dije, karma. Pero el karma faltó terminarlo. Ay, parce, esto es muy fuerte. Tiene una pelea, una gran discusión con uno de los animatrónicos que lo formaban. Discute con Baby. Ya verás, así que vamos a seguir. Deciden expulsarla de su cuerpo, obligando a Baby a repararse por su propia cuenta y dando lugar a Scrap Baby. Y es así como Funtime Freddy pasa a tomar el control de todos los demás Funtimes y forman en su lugar a un nuevo animatrónico, Molten Freddy. Uy, no, pero hay la de viaje de estos monstruos. De estos animatrónicos hay un viaje. 4 o 5. Y hay de todo. Pasaron 8 años desde que Afton quedó verdad. atrapado en el traje de Spring Bonnie, 30 desde el cierre del primer Freddy Fazbear Pizza y 40 desde el cierre de Fredbear Family Dinner. Para ese Opa. 2023, el nombre de Fazbear Entertainment se había borrado de la memoria social. Es por eso que un grupo de personas deciden abrir una atracción de terror basado en lo que la gente pensaba que había ocurrido en el restaurante, dando origen a Fazbear Frights. En él tenemos a Dwayne, conocido como Fondue dentro de los acontecimientos del juego y quien convence a su amigo de la infancia, Hudson, para que sea el guardia de seguridad de la atracción. Así, la gerencia de Fazbear Frights, al entrar al abandonado restaurante de Freddy Fazbear Pizza e ir a la sala segura, se encuentran con el cuerpo vivo de William dentro del traje de conejo, quien pronuncia unas palabras que quedarán para siempre en la mente de estos trabajadores. I'm Springtrap. Un mensaje Tu inglés. Utiliza tu poderoso inglés. ¿Qué dijo? que Afton estaba muy interesado en que todo el mundo lo conozca, al punto de que hasta aparece en las notas de actualización de Scott si juntamos todas las letras repetidas dentro del post. A partir de ahora, William Yo soy Springtrap. Eso es lo que decía. Ok. había dejado de existir y su cuerpo se unió al metálico traje. Pero por más amenazador que se escuche, a la gerencia le importó bastante poco esto. E incluso podemos escuchar en un llamado de la noche 2 que hasta están emocionados. Y así es como William termina dentro de la atracción. Esto, por supuesto que fue un problema para Hudson, quien logra arreglársela para sobrevivir 6 noches mientras Springtrap invocaba alucinaciones hechas de agonía, o mejor conocidas como los Phantoms. Y digo 6 noches solamente porque luego todo el edificio, debido a cables defectuosos, comienza a quemarse, dejando el lugar en llamas, tirando abajo toda la atracción y dejando libre a Afton una vez más. Al poco tiempo, durante ese 2023, Henry, quien hacía décadas estaba alejado de todo el sufrimiento que le significaba recordar algo de su viejo socio, descubre cada uno de los sucesos de los años en los cuales no estuvo presente. Los asesinatos, las almas, el remanente, su hija y Puppet, todo. Así es como decide retomar el control como fundador de Fazbear Entertainment una última vez para hacer una trampa. Pero como ya no había presupuesto para un nuevo restaurante, decide remodelar el primer local. Esto es una locura, parce. Esto se alarga y se alarga. No, que venga, vamos a abrir un restaurante, vamos a abrir una atracción. Y así matamos más gente y así aparece el otro disfrazado. Y explota toda la mierda. El otro sigue vivo, se salió, este viene, se da cuenta, voy a hacerlo otra vez. No, marica, ¿qué es esto, por Dios? Y en la primera parte... No, y metí la cabeza aquí en bombayo y fue puta, pero que se mueran todos ya. Mueran de malparidos. No, parce, qué fuerte todo esto. Mike, al locura. ver el nuevo restaurante, piensa que su padre está tramando algo con esto y entra a trabajar como gerente del lugar. Es que no le digo, todos entran, todos... Ay, voy a ver. Juntos de nuevo.
en una clara referencia a Mike y al pasado que tuvieron juntos. También al ¿Qué dice? ¿Qué dice? a trabajar como gerente del lugar. Por eso podemos ver cómo Molten Freddy dice expresamente juntos de nuevo. Juntos de En una nuevo. clara referencia a Mike y al pasado que tuvieron juntos. También Qué al fuerte. lugar llega Afton, quien es atraído por la curiosidad de lo que estaba sucediendo, porque había vuelto Henry. Y es así como, al no poder contener esta duda, a pesar de que él sepa que es una trampa, decide participar. Como se imaginarán, faltaba Puppet en todo esto, y es acá donde entra Lefty, quien está diseñado exclusivamente para capturarla. Otro. E incluso podemos ver en las afueras del restaurante cómo se encuentra con Puppet dentro suyo. Una vez Michael reúne a todos y cada uno por medio de las entrevistas para saber si las almas que buscaban seguían dentro de los animatrónicos, Henry decide poner inicio a la parte final de su plan, incendiando todo el restaurante donde esta historia había comenzado y donde terminaría. Mike queda atrapado entre las llamas y Henry despide por última vez a su hija, terminando el comunicado. Y aunque todos pensaran que el fuego termina con Afton, si antes pudo sobrevivir a las llamas, esta vez no sería la excepción. No me jodas. Pero sí que había una diferencia. ¿Qué? Porque la vida de Afton no se mantuvo gracias a él mismo, sino a uno de los niños que estuvo esperando durante años este momento. El que no debió ser asesinado, el sexto niño, Andrew. Él estaba manteniendo con vida a lo que quedaba del calcinado cuerpo de William Afton, metiéndose en su mente y no permitiendo que muera, solo porque quería que él sufra todo lo que le hizo sufrir. Y sé que se va El karma, eso. No, ni siquiera el karma, lo dieron a... Vea, toma el karma tú y vete a vengar de ese malparido. Ey, qué retorcido todo. Uy, parce. Ey, muy retorcido, ya no sé si es bueno o malo esto. Uy, parce, que muy retorcido, ¿no? van a preguntar cómo es posible. Bueno, recordemos que el alma de Andrew estaba dentro de... Sí, bueno, porque como- quería a ver. que él sufra todo lo que le hizo sufrir. Y sé que se van a preguntar cómo es posible. Ujú. Bueno, recordemos que el alma de Andrew estaba dentro de Molten Freddy, debido a que el remanente que inyecta William L. Fontaine sale de los primeros animatrónicos, de esa primer camada de niños que mató. Por Ujú. eso, al incinerarse Molten, Andrew, en vez de pasar al limbo, decide poseer a William Afton. Es por esa la razón que dentro de Ultimate Custom Night podemos ver diálogos tan claros. We've only just begun. Recién hemos comenzado, nunca te haré ir. I will not Nunca te dejaré descansar. He tried to release. Trata de liberarte. He tried to Trata de release us, liberarnos. but I'm not gonna let that happen. Pero no dejaré que I eso will pase. hold you here. Te tendré aquí, te mantendré aquí. No importa cuántas veces They burn nos incendie. Así es como Andrew le hace vivir a lo que quedó del hombre morado un estado constante de pesadillas. Pero en la puerta de lo que alguna vez fue el ahora quemado restaurante donde todo había comenzado, aparece Eleanor y entre las sombras agarra a William para llevárselo a un lugar seguro. ¿Qué más le puedo sumar yo a esto? Parce, a ver. No, estoy muy descabellado. Yo no sé por qué a mí nunca me llamó la atención el juego como tal. Pero... Uy, parce, no, esto es muy fuerte. Las niños que matan, torturan. El karma le llega a ese man. Y la cosa es que sigue. Gracias por ver. Agradezcale a Abad que los recomendó, perros.